cuando yo llegué a la palabra, lo primero que yo quise, o lo que más me sorprendió a mí, fue Salomón. Porque Salomón, pudiéndole pedir cualquier cosa a Dios, le pidió sabiduría. Y él fue un gran, gran hombre de Dios. Así que vamos a comenzar en Primera de Reyes. Y vamos a conocer un poquito de lo que es Salomón. Y yo me identifico bastante con Salomón. Vamos al capítulo 3. Porque obviamente yo entré a esto y yo no sabía nada. O sea, en comparación con mis otros compañeros, los líderes que me han estado guiando, que me han estado explicando muchas cosas, yo no sabía absolutamente nada. Y una de las personas en las que yo me buscaba mucho como que ser como esa persona fue Salomón. Y Salomón es tremendo ejemplo para todos nosotros en ciertas cosas. Así que vamos a comenzar en Primera de Reyes, capítulo 3, del versículo 1 al 2. Y dice, 3, 1, ajá. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto. Espérate. 3, 1, 2, ajá. Hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. O sea, Salomón es una persona que recientemente había acabado de construir la casa de Jehová, ¿verdad? Hasta entonces, el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová. Recuerden eso. Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Esto es más o menos la introducción de quién es Salomón, quién fue Salomón, cuál era su corazón hacia Dios y cómo llegó a ser. Vamos a ver un poquito más de él. Y dice el 4. E iba el rey Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Ahora, si ustedes fueran Salomón en ese momento, ¿verdad? En esos tiempos, acabas de ser rey, estás haciendo todas estas cosas para Dios, y Dios te dice, yo te puedo dar absolutamente todo lo que tú quieras. ¿Qué pediríamos nosotros? O sea, yo pediría a lo mejor, no sé, una mansión, poder para muchos, muchos años, poder reinar un montón de tiempo, que todos mis enemigos fueran puestos a mis pies. Pediría un montón de cosas, ¿verdad? No voy a apuntar mis enemigos porque me da miedito. ¿Qué pedirían ustedes? ¿Cosas para ustedes? Sí, o sea, cosas materiales a lo mejor, pero vamos a ver cuál fue la respuesta de Salomón. En el 6, y dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, él es hijo del rey David, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú te la has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre. Y tiene unos grandes zapatos que llenar, ¿verdad que sí? Y yo soy joven, como muchos de aquí. Y no sé cómo entrar ni salir, o sea, fue humilde. Él admitió, ok, ¿cuál es mi posición en mí y el resto del mundo? Yo no sé ni cómo entrar ni salir. Él fue humilde con Dios y su respuesta hacia Dios. Y tu siervo, en el 8, está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo muy grande, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Ahora viene,
Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Tengan eso bien claro. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. O sea, me parece, para mí fue un gran ejemplo, porque yo dije, wow, yo en este momento empezando el ministerio, dije, wow, necesito sabiduría, necesito saber qué hacer. Y a Salomón le fue muy bien cuando pidió eso. Entonces, si yo pido sabiduría, entonces a lo mejor Dios también me va a dar riquezas, la vida de mis enemigos, me va a dar todas esas cosas, ¿verdad? Lo cierto es que Dios no escatima cuando da sabiduría. Dios nos va a dar sabiduría de la misma manera que se la dio a Salomón, porque Él va a dar sabiduría. A lo mejor no tanta como Salomón, pero nos va a dar sabiduría. 15. Y cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Estaba muy feliz. Y hizo después acción de gracias, después de esa petición. Vamos a seguir viendo del 16 al 28. Ahora, antes de que empieces, ahorita vamos a ver un ejemplo de la magnitud de la sabiduría de Salomón. Y otra vez, él fue el hombre más sabio que hubo y que iba a haber. Puedes empezar del 16 hasta el 28, por favor. En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: «Ay, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotros 2 en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y él se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y en cuanto yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, más es el tuyo, es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Para ahí un momentico. ¿Ustedes qué harían en esta situación si no supiesen nada de lo que hubiese pasado? Hoy en día hay pruebas de paternidad, ¿verdad? Pero en ese tiempo ¿lo había? No, al menos que creciera un poquito, le vieras las facciones. Pero así tan chiquito era casi que imposible. No podría saber al verlo quién es el que tenía la razón. Y entonces esta respuesta obviamente nos parece simple, pero es eficaz. Y yo no hubiese podido responder de esta manera, no lo hubiese podido hacer.
Puedes seguir, Rosmarie. Y dijo el rey, traedme una espada, y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo, y dad mitad a la una y a la otra mitad a la otra. Qué feo, ¿no? Uy, Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló el rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, ay, señor mío, dad a este el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra, ni a mí ni a ti, partidlo. Hasta el 28, por favor. Okay. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Ok. Ahora, Salomón escribió los Proverbios. Los Proverbios es un libro lleno de sabiduría. ¿Alguien ha leído aquí los Proverbios? ¿O de los Proverbios han sacado sabidurías y cosas así? Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Su sabiduría era de tanta magnitud que emanaba que todas las personas vinieran a escucharle nada más. Entonces, él tenía sabiduría, y la sabiduría de Dios le trajo también riquezas, estaba abundado de riquezas, estaba abundado de todas las cosas que a él le placía, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos todas las cosas que a nosotros nos place, llegamos a un momento que somos como que, yo me las sé todas, ¿verdad que sí? Por lo menos, no sé, en el trabajo a veces pasa que, ya, yo puedo hacer eso. Y de repente uno dice eso mucho tiempo y llega un momento es como que, no, yo no sé. Pero él estaba lleno de sabiduría, estaba lleno de riquezas, estaba lleno de todas las cosas que cualquiera de nosotros podría querer. Y yo quería todo eso. Yo dije, wow, si yo tengo sabiduría y tengo inteligencia en todas las cosas como la tenía Salomón, voy a tener todas las cosas que tuvo Salomón, ¿verdad que sí? Eso es lo que uno más o menos como que compagina. Sigamos viendo cómo Salomón siguió su vida. Vamos a Primera de Reyes, vamos al capítulo 10, del 23. Y dice, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulas. Y juntó Salomón carros y gente de caballo, y tenía 1,400 carros, 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como los cabraigos de la cefea en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto carro por 700 piezas de plata y del caballo por 150. Y así los adquirían por mano de ellos los reyes de Teos y Siria. ¿Tenía abundancia el rey Salomón? Si vemos en Proverbios, y Proverbios es bien largo, vemos que el principio de todas esas riquezas y que de toda esa sabiduría el principio de toda la sabiduría de Salomón, primero que nada, era el temor a Dios y su respeto a Dios. Y después, al obtener esa sabiduría, la sabiduría te va a llevar a buenos caminos, la sabiduría te va a llevar a cosas buenas, la sabiduría te va a dar vida, y la sabiduría de Dios. Entonces, si uno va en búsqueda de la sabiduría, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener muchas cosas buenas, y esto lo dice la palabra de Dios.
Vamos a comenzar, ¿dónde me quedé? En el 10. Vamos al capítulo 11. Y aquí es donde vemos qué es lo que en realidad pasó Salomón y por qué en cierta forma la sabiduría es buena, pero no lo es todo. En el 11 dice, en el versículo 1, voy a comenzar. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, peor aún, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegareis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Si aprendimos algo el día de hoy, ¿amor qué tipo más o menos? Eros, fileo, pero agape, ¿no? ¿Por qué agape no? ¿Por qué? Agape es una manifestación, ¿verdad? No, un fruto. Es un fruto. Ok. En el 9, esta es la parte importante. ¿Dónde estaba yo, perdón? En el 3. Ajá. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón, ¿verdad? Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y esta es la parte clave. Y su corazón no era perfecto con Jehová como el corazón de su padre David. Su corazón, al principio, cuando recibió él toda la sabiduría, todas las cosas que Dios le había dado, su corazón estaba con Dios. Y aquí en este momento clave dice que se alejó, su corazón se alejó de Dios, su amor ya no era un amor, era más el amor por esas mujeres que su amor por Dios. ¿Por qué? Prioridades. Entonces, obviamente después de todo esto, Dios se enojó, Dios hizo venir enemigos sobre Salomón, porque ya Salomón, su corazón no estaba con él y pecó contra Dios. Entonces, ¿cómo murió Salomón? Alejado de Dios, ¿verdad? En toda su sabiduría, Salomón no pudo ser suficientemente inteligente, ¿Sería eso lo que pasó? ¿Que no fue suficientemente inteligente? No, porque él tenía toda la inteligencia. Él era más inteligente que cada uno de nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Se las dejo ahí. Vamos a Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 1. Eclesiastés 1. Y voy a comenzar desde el 12. Y para darles un poquito de contexto, Salomón es el autor de este libro, ¿ok? Y este libro, los historiadores piensan que este libro fue escrito cerca de la muerte de Salomón. Es decir, en este libro ya todas estas cosas malas que Salomón había hecho, ya a lo mejor ya las había hecho, pero vamos a poder ver un poquito de ese sufrimiento y de ese sentimiento de decepción y tristeza que sentía él. Así que vamos a leerlo. Eclesiastés 1. Palabras del predicador, hijo del rey David, rey de Jerusalén. ¿Quién es ese? ¿Están prestando atención? 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Aquí vamos a aprender un poquito más de lo que es provechoso y de lo que no es provechoso. Y sabiendo ya el contexto en qué momento más o menos fue escrito este libro,
y de todo lo que había hecho Salomón, y en su gran sabiduría vemos cómo se va quebrantando. Vamos a comenzar entonces desde el 12. El 12 dice: yo, el predicador, fui rey sobre Jerusalén, sobre Israel en Jerusalén. 13. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Yo cuando leí esto, yo dije, ¿por qué? ¿Por qué es penoso? Si la sabiduría es lo que a él le dio puerta a muchas cosas, a todas las cosas que muchos de nosotros buscamos hoy en día, ¿por qué él dice que esto fue vanidad, que fue penoso para él, siendo el hombre más sabio que hubo? 14. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo completo no puede contarse. Lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, ahí va, esa es la tristeza. Salomón se engrandeció en muchísimas cosas. Él fue engrandecido en riquezas, en lujos, en sabiduría, en absolutamente todo. Y dice aquí, y fue feliz, o sea, disfrutó bastante, ¿no? Y dice, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvarios. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Y aún así yo no lo entendía, ¿verdad? No entendía por qué él se refería a esto. Pero yo decía, wow, ¿será que mi búsqueda? Porque yo empecé el estudio de Proverbios buscando la sabiduría. Proverbios es un libro de sabiduría. Y me encuentro después en Eclesiastés con esto, que la sabiduría le dio aflicción a Salomón de cierta forma. Su única búsqueda en sabiduría, eso es lo que le dio aflicción a Salomón. En el capítulo 2 dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas aquí esto era vanidad. ¿Y qué es gozarse de bienes? Un placer propio, ¿verdad que sí? Eso es un placer propio. Aquí más o menos estamos empezando a entender. A la risa dije, enloqueces y al placer. ¿De qué sirve esto? O sea, él usó esa sabiduría ¿para qué? Para su placer. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría. Se quería engrandecer en sabiduría y en vino y en todos los placeres, lo que muchos de nosotros buscamos. Con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. ¿Sí ven más o menos para dónde voy? Me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, tenía todo. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. Tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata, oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí a Jerusalén.
A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Vemos más o menos que Salomón lo tenía todo, y tenía todos los placeres, y podía tener toda alegría que él quisiera tener en sus manos. Lo tenía absolutamente todo. Y Proverbios dice que con sabiduría puedes obtener muchas de estas cosas, ¿verdad? Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. ¿Por qué era vanidad? ¿Por qué era vanidad? Porque él se gozó de todas estas cosas. Él vio su propio fruto para él mismo, ¿verdad que sí? Vamos a seguir hasta el 18. Pues volví yo a mirar para ver la sabiduría. ¿Hasta dónde? 2. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvarios y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz en las tinieblas. Él guardaba su sabiduría como un tesoro. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. A él le pasó, ¿verdad? O sea, después de venir en toda la luz de la sabiduría, se cayó. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. ¿Para qué pues, dije en mi corazón, para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? ¿Para qué? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Ahora es como que yo todo este tiempo pensando, wow, Salomón pidió sabiduría y a Dios le agradó eso. Y yo también estoy pidiendo sabiduría porque eso es lo que para mí más me importa. Pero ahora me está diciendo Salomón que esto es vanidad, porque me estoy engrandeciendo yo. Estoy haciéndolo para mí, para yo tener sabiduría, para yo tener todas las cosas buenas que vienen con la sabiduría. ¿Okay? Porque ni el sabio ni el necio, ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado. Y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Ahora viene como que, wow. Asimismo aborrecí todo mi trabajo, el trabajo de Salomón, él lo aborreció, que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Ahora, Salomón, más o menos, todo el trabajo, toda la sabiduría, sí, él construyó el templo de Dios, sí, él hizo muchas cosas para Dios, por amor a Dios. Pero todo el resto de cosas, ¿qué hizo con su sabiduría? Vanidad. Hizo sus propios placeres, buscó sus propios dineros. Todo lo que él quería en sus ojos, que lo veía, él simplemente dijo, yo lo tengo y con mi sabiduría yo la agarro. Él usó la sabiduría para su propio bien. ¿Y cómo terminó Salomón?
Si Salomón, no me voy a adelantar. Vamos al 12, Eclesiastés, capítulo 12. Ay, cónchale. Ajá. En el versículo 13 y 14 dice: el fin de todo discurso oído es este. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor. Y dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No es la vanidad, no es todo lo que se compró, no es todo lo que tenía en su disposición. Sus mandamientos y Dios, esto es todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahora, a mí me asustó un poquito Marcel, porque Marcel mencionó esto, y dije, oh no, Marcel, ¿será que enseñará de lo mismo? Pero, ¿era Salomón el único hombre sabio que hubo en la Biblia? No, ¿quién más fue sabio? Jesucristo. Jesucristo desde los 12 años estaba ya hablando con ancianos. Entonces, impartió bastante sabiduría, aprendió bastantes cosas. Entonces vamos a ver un ejemplo de esa sabiduría de Jesucristo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a Mateo, en el capítulo 4. Mateo 4. En el versículo 1, y dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y esto es un contraste tremendo, presten atención. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, que es el momento más vulnerable para cualquiera de nosotros. Pasamos un desayuno y ya estamos tomando decisiones a la mala. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué respondió Jesucristo siendo sabio? Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale por la boca de Dios. ¿Cristo podía hacer eso? Sí. Vamos a seguir. Entonces el diablo le llevó, en el 5, a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. 11. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora, ¿vieron el contraste? Salomón en cualquier oportunidad acudía a sus deleites. Acudía, ok, voy a usar mi sabiduría para mis deleites. En todo el tiempo que Jesucristo estuvo con nosotros, nunca vio por sus mismos deleites. Y Salomón, ¿cómo terminó? Mal. ¿Y cómo terminó nuestro Señor Jesucristo? Enaltecido sobre todos y cualquier otra cosa. Jesús demostró gran sabiduría, nos enseñó a través de parábolas, confrontó tradiciones mundanas con sabiduría, pero la gran diferencia entre Jesús y Salomón es que, como vemos en Eclesiastés, Salomón se jactanciaba, pero Jesucristo amaba a Dios sobre todas las cosas, sobre cualquier deleite, sobre cualquier cosa, y amaba a sus hermanos y a nosotros mismos.
Entonces, ahí eso me puso a pensar, como que, wow, ¿de verdad yo debería estar pidiendo por sabiduría? Sí, la sabiduría. Dios dice que escudriñemos la palabra. Nosotros somos un grupo de estudio bíblico y tenemos que estudiar la palabra porque Dios nos manda que la estudiemos. Pero ¿saben qué es más grande que eso? Amar. Más grande que eso, nosotros tenemos que amarnos a uno de los otros para hacer la voluntad de Dios, para no terminar como Salomón. O sea, no vamos a terminar como Salomón si somos salvos, pero si nos amamos los unos a los otros, eso es mayor que cualquier sabiduría, eso es mayor que cualquier deleite que nos podamos encontrar. Amarnos los unos a los otros es lo que hace la diferencia entre cualquier otra persona en la Biblia y Jesucristo. Vamos a 1 Corintios, en el capítulo 2. Primera de Corintios 2. En el versículo 9 dice, 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios nos va a dar muchas cosas si le amamos de verdad, si le amamos entrañablemente sobre cualquier deleite, no como hizo Salomón, pero como hizo Jesucristo. Por eso Dios nos dice que lo sigamos a Él como nuestro ejemplo. Y en el capítulo 13, vamos al capítulo 13. Este no lo quería tocar, pero lo toqué porque pensé que lo iban a tocar más. En el 13, 1 Corintios 13, en el 1, dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Díganle a Emilio, pregúntale a Emilio qué es un címbalo, por favor. 2, y si tuviese profecía y si entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para que ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Nada vamos a hacer. Podemos hacer todo este trabajo, podemos venir aquí, pero si no nos amamos los unos a los otros y no amamos a Dios, lo estamos haciendo, es vanidad. Vanidad es vacío, que no sirve de nada, es vanidad. So, vamos a terminar. Vamos a Efesios. A terminar en Efesios. En el versículo 3. En el capítulo 3, perdón. Y en el versículo del 14. Ahora, ¿qué es lo que más le tenemos que pedir a Dios? Le pedimos sabiduría, pero pidámoslo también, ¿cómo puedo yo amar a mi hermano? ¿Cómo puedo yo amarte a ti, Dios? ¿Cómo puedo hacer para ser como fue Jesucristo, que fue engrandecido después de su muerte? En el Efesios 3, versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, esto viene primero, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud
y la profundidad, bueno, por allá, y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él se gloría la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo primero que nosotros tenemos que pedir. Amarnos, glorificarnos los unos a los otros. Esa es nuestra prioridad. Más que cualquier deleite, más que cualquier otra cosa, más que sabiduría, que es lo que siento que fallé por mucho tiempo. ¿Cómo nos podemos amar los unos a los otros? ¿Cómo puedo yo amar a Cristo?